Revelado, el inesperado cumplimiento del plan divino y profecía transformadora del Apocalipsis en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Dios se encontraba sumido en la desesperación y la opresión. La luz de la fe parecía apagarse mientras las tinieblas del Imperio Romano se cernían sobre los fieles, y la persecución consumía a los que seguían el camino de Cristo. En este sombrío panorama, un hombre, el profeta Juan, se encontraba exiliado en la solitaria isla de Patmos, una roca árida rodeada por el crujir de las olas y el constante susurro del viento entre las rocas. Su corazón, anhelante, levantaba fervientes oraciones al Altísimo, clamando por dirección y entendimiento en medio del caos. Él sabía que, a pesar de su aparente separación del mundo, Dios aún tenía un plan. Una tarde nublada, mientras su alma buscaba la luz divina, el cielo se abrió con una majestad imponente. La voz de Jesús resonó en su ser, un eco poderoso que parecía atravesar la eternidad. Escribe, Juan, le dijo, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de acontecer después de estas. Con un espíritu tembloroso y la pluma lista, el profeta comenzó a relatar visiones que no solo cambiarían su vida, sino que también transformarían la comprensión del pueblo de Dios acerca de su eterno propósito. Juan fue testigo de un esplendor celestial inimaginable, cielos abiertos y un trono luminoso, donde el Cordero inmolado brillaba con una gloria reveladora. Allí, comprendió que cada lágrima y cada sufrimiento del pueblo fiel formaban parte de un plan eterno. Dios estaba en control, tejiendo un hilo de esperanza incluso en medio de la adversidad. La atmósfera en Patmos estaba impregnada de tensiones, y la voz de Jesús, a la vez dolorosa y consoladora, le mostró las luchas venideras, donde la bestia se alzaría con poder para asediar a los justos y un falso profeta engañaría a muchos. Sin embargo, en medio de esta angustiante revelación, también entendió que la promesa de la victoria brillaba intensamente entre las sombras. Vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, adornada como una novia engalanada para su esposo. Su esplendor era asombroso, un lugar donde la justicia, la paz y el amor reinarían eternamente. Allí, Dios habitaría en medio de su pueblo, y ya no habría más llanto ni dolor. Con cada palabra que escribía, parecía que el cielo resonaba con ecos de esperanza divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que la revelación continuaba fluyendo, Juan sintió una mezcla de asombro y una pregunta aguda de inquietud. ¿Cómo podrán los creyentes mantenerse firmes ante la adversidad y la opresión? El juicio sobre los impíos era una certeza, pero en su corazón ardía el deseo de comprender cómo se manifestaría la justicia de Dios en medio de la angustia. El sol se ocultaba sobre Patmos, arrastrando consigo los murmullos del temor. Juan se aferraba a las visiones, anhelando la resolución divina a las preguntas que resonaban en su ser, dejando su historia en el umbral de una promesa eterna que aún aguardaba manifestarse. En la soledad del atardecer en Patmos, cuando el cielo parecía desbordarse en tonalidades de amor y fuego, Juan supo que había llegado el momento de escribir no solo visiones, sino advertencias y palabras de consuelo para la Santa Iglesia. Con cada palabra que fluyó de su pluma, el peso de la gloria divina impregnaba el aire, mientras su ser se llenaba de reverencias y temor. He aquí, el Cordero que fue inmolado, se le reveló nuevamente, y Juan sintió como su corazón palpitaba con poderosa convicción. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Su espíritu se estremeció,
sabiendo que estas cartas serían remanentes de la voz de Dios en tiempos de prueba. Se les urdía la exhortación a perseverar, pues un tiempo de grandes tribulaciones se acercaba en el horizonte, y el sacrificio de Cristo le sería su firme cimiento. La voz del Cordero resonó en su espíritu: a quien venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significaría esto para aquellos que sufrían? Sus lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la sal del mar que golpeaba las rocas, ante la promesa de que lo que esperaban era más grande que cualquier adversidad. Mientras Juan escribía, el cielo se tornaba oscuro por un momento, y sintió una sacudida en el aire. De repente, lo vio, un ángel de pie, poderoso y radiante, dispuesto a pronunciar palabras de juicio. He aquí, el juicio se acerca, dijo el mensajero celestial. Aquellos que se han levantado en oposición a Dios no prevalecerán. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y el tiempo de la justicia no se puede demorar. Prepárense, pues el fin de la maldad será el inicio de un nuevo orden, y en ese instante de solemnidad, se vislumbró el gran conflicto entre el bien y el mal. La bestia, el falso profeta, y las hiles de iniquidad surgían como sombras amenazadoras ante la luz que brillaba eternamente. En el corazón del profeta, un dolor profundo creció al contemplar cómo muchos se perderían debido al engaño y la tentación. ¿Quién dedicará su vida a la verdad, si el mundo ofrece placeres efímeros?, se preguntó, sintiendo la carga que Dios había puesto sobre sus hombros, pero el ángel continuó: dile a tu pueblo que aunque el camino sea estrecho, no perderán su recompensa. Tendrán una herencia en el cielo que no se puede marchitar ni robar. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Las palabras del ángel gritaron la urgencia de la situación, lacerando la oscuridad con anticipación de gloria. Como si un velo se hubiera levantado, Juan vio la escena celestial, el Cordero en su esplendor, rodeado de los redimidos, aquellos que habían salido de la gran tribulación, sus vestiduras blancas y su adoración prosperando en las alturas. El gozo del pueblo del Señor en el cielo resonó en lo profundo de su alma, y las visiones de redención marcaron su corazón con fuego. Con estos pasos llenos de revelación, se dio cuenta de que el verdadero desenlace de la historia no se trataba solo de la lucha, sino de la divina soberanía de Dios. Cada palabra vibraba en el aire con la unción del Espíritu. Los planes de Dios se realizarán, y lo que la humanidad ve como derrota es, en su esencia, la victoria proclamada. El tiempo se precipitaba, y Juan sintió que un nuevo misterio aguardaba. Lo que ella no sabía sobre el plan soberano de Dios es que incluso la más oscura de las noches precede al amanecer más radiante. Con el corazón lleno de expectativa y temor, el profeta volvió a su escritura, sin comprender plenamente cómo su revelación se entrelazaría con el destino que aguardaba a la humanidad. Las sombras se alargaban sobre la isla de Patmos, mientras Juan, con ferviente disposición, posaba sus manos sobre el pergamino. Sintió como cada papel se impregnaba de la vibrante voz del cielo. A medida que las palabras manifestaban las realidades del reino, el eco de la gloria divina resonaba en su ser, llenando su corazón con expectación. Escribe, ordenó el ángel, su resplandor fulgurante desafiando la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Escribe a las 7 iglesias, y únelas en un clamor eterno. Cada cosa oculta será traída a la luz, y lo que se ha enturbiado será purificado. Juan obedeció, su pluma danzando en el lienzo como si fuera guiada por la mano del mismo Dios. Su corazón palpitaba cuando pensaba en los hermanos y hermanas que sufrirían persecuciones y tribulaciones. Sus corazones, la fragilidad de la carne en angustia constante, anhelaban consuelo y fortaleza. Los rostros de los fieles aparecían ante su mente, en especial aquellos cuya fe ardía con un fervor radiante. A Efeso dile, comenzó, que aunque ha trabajado arduamente, ha dejado su primer amor. Recuerda, oh Iglesia, el amor que te unió con el Salvador. Porque si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Mientras sus manos continuaban escribiendo las advertencias, cada carta se tornaba una expresión personal del amor de Cristo hacia su pueblo.
En su espíritu, las palabras resonaban con las promesas del Antiguo Testamento, los ecos de Isaías y Jeremías, advirtiendo de la fidelidad de Dios a pesar del abandono humano. Entonces, el ángel prosiguió, y sus alas ampliaron la visión de Juan: a Esmirna, dile que no teman a lo que han de padecer. El diablo lanzará a algunos de vosotros a la cárcel, será dura prueba. Sin embargo, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. El cielo se oscureció de nuevo, y Juan, sintiendo el peso de su misión, percibió en el aire un cambio. Las visiones de fuego y juicio comenzaron a llenar su mente, imponentes imágenes de un tiempo venidero cuando la tierra y sus moradores serían baremados ante la justicia de Dios. Y a Pérgamo, dile que aunque donde está el trono de Satanás, han mantenido mi nombre, no obstante, han tolerado las enseñanzas de Balaam, la creciente tensión del mensaje lo embargaba, siendo un testigo del enfrentamiento entre el Creador y las huellas del pecado que proliferaban entre las naciones. Y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, continuaba, sus palabras como espadas, esperando que traspasaran la incredulidad y la apatía que asolaban el corazón humano. Pero a la Odisea le dirás de mi amor ardiente, proclamó el ángel, pues son tibios, y en su autosuficiencia han perdido la visión de la verdadera riqueza. Es tiempo de que dejen de engañarse. Mientras redactaba cuidadosamente, una sensación de confianza y temor a la vez embargó a Juan, consciente de que estas cartas serían faros de esperanza. Sin embargo, también sabían que despertaría la ira de los poderosos que adoraban las sombras del imperio. Pasajes de Job y Salmos venían a su mente, recordándole que el sufrimiento es parte del llamado, una verdad que resonaría con la comunidad cristiana que enfrentaría prisiones y martirios. El ángel, reconociendo la agitación de Juan, le ofreció consuelo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todo está perdido. El remanente sobrevivirá, y el triunfo final será el de los redimidos. Al finalizar la escritura de la última carta, un silencio pesado se adueñó del aire, y en ese instante, Juan sintió que un nuevo ciclo estaba por comenzar. Sus ojos fueron abiertos nuevamente, y una nueva entrega de revelaciones comenzó a fluir en su corazón. Pero en el fin, dijo el ángel con un eco que hizo temblar la tierra, una nueva trinidad de promesas aguardará al mundo. Lo que el mundo ha conocido con angustia será reescrito con la tinta del amor eterno. Escucha, Juan, pues en la oscura noche de la humanidad se alzará un amanecer glorioso. Con el corazón aún palpitante, Juan asimiló las profundidades de la revelación. El día del Señor llegará, reflexionó, y será un día de nuevas bendiciones. Lo que se ha prometido a este pueblo, será sellado para la eternidad. Así, en la soledad de su celda en Patmos, Juan sintió que el misterio de Dios comenzaba a abrirse ante él, mientras la voz del ángel resonaba en su ser. Ahora bien, lo que se levantará será un nuevo pacto, un cumplimiento de lo que muchos han anhelado por siglos. Porque lo que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, se manifestará cuando el Cordero tome su lugar. Ahora, ¿estás preparado para ver la revelación de lo oculto? Mientras la brisa suave de la tarde acariciaba las olas que susurraban los secretos del mar, Juan experimentó un cambio en el aire, una vibración casi palpable que prometía nuevas revelaciones. ¿Preparado? Resonó la pregunta del ángel nuevamente, entrelazada con un resplandor celeste que iluminaba su celda. Juan, a la vez emocionado y temeroso, asintió en silencio. Hay algo que debes ver, algo que aún permanece oculto en la vastedad del tiempo, dijo el ángel, con una voz que resonaba como un trueno distante. Al instante, un torbellino de luces comenzó a girar a su alrededor, mostrando una serie de visiones que danzaban entre la realidad y lo sublime. Juan cerró los ojos un momento, sintiendo cómo era elevado a un estado más profundo de percepción en el que el tiempo y el espacio parecían desvanecerse. Frente a él se desplegó un paisaje celestial, donde grandes multitudes vestidas de blanco, con palmas en mano, adoraban sin cesar al Cordero de Dios. Estos son los redimidos, explicó el ángel, señalando con su mano resplandeciente. De todas las naciones,
tribus y pueblos, han pasado por la gran tribulación, lavados y blanqueados en la sangre del Cordero. Juan sintió que la grandeza de la visión lo abrumaba. Llantos de gozo y alabanzas llenaban el aire, una sinfonía eterna que resonaba como un eco de los salmos. En medio de la multitud, el Cordero, con diadema de oro, brillaba con una luz que superaba cualquier claridad humana. Él es el cumplimiento de la promesa, el ángel continuó, el que trae restauración donde hubo dolor y esperanza a aquellos que sufrieron en su nombre. ¿Qué será de nosotros?, preguntó Juan, su voz temblorosa. ¿Qué hay de los que permanecen en la tribulación? Verás, Juan. Por cada tribulación hay un propósito divino. Las cartas que escribiste han traído advertencias, pero también han sembrado semillas de fe que florecerán en medio de las pruebas. A partir de este momento, las cosas ocultas serán reveladas. En ese instante, el ángel extendió su mano y, como si desatara un velo, un nuevo conjunto de visiones surgió, ciudades en llamas, comunidades desgarradas por la persecución, hombres y mujeres de fe enfrentando a sus opresores. Mira, la prueba del oro es extensa, dijo el ángel. Sin embargo, en su sufrimiento, ellos están siendo moldeados, y las semillas de la esperanza están siendo regadas con su sangre. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. Ellos son mis hermanos y hermanas. ¿Cómo puede haber esperanza en medio de tal oscuridad? Escucha bien, dijo el ángel, con voz firme y compasiva. El Cordero, con su sacrificio, ha ganado la victoria. Cada lágrima será secada, porque hay un propósito eterno en la tribulación. Y así como el trigo se trilla para liberar la semilla, así también esos corazones serán transformados para cumplir el propósito divino. No será en vano. A medida que las visiones se desvanecían, Juan sintió en lo profundo de su ser que el mensaje era claro. La revelación del ángel no solo había sido un aviso, sino un aliento de lo que aguardaba a aquellos que se mantenían fieles. La promesa de Dios nunca fracasa y en la aparente derrota, hay un campo fértil donde florecen la paz y la redención. El ángel, mirándolo con ojos llenos de luz, concluyó, ahora, Juan, lo que ha estado escondido en las páginas de la historia se manifestará. Habrá un tiempo de cumplimiento, un nuevo pacto será establecido, y en ese día, el llanto será transformado en cánticos y la muerte será vencida. Con ese último mensaje, la gloria del cielo se intensificó y Juan fue devuelto a su cueva en Patmos, su corazón rebosante de esperanza. La realidad de lo que había presenciado lo llenó con una profunda convicción. Mientras su pluma comenzaba a danzar nuevamente sobre el pergamino, Juan susurró, ¿quién podrá resistir el día de su venida? El fin no es el ocaso de la esperanza, sino el comienzo de un nuevo amanecer. Así, el eco de las promesas divinas se levantaba en el aire, resonando en cada rincón de su ser. Y así, el día del Señor se acercará, murmuró el corazón de Juan, mientras visiones de grandeza y gloria continuaban danzando en su alma. En su espíritu, una pregunta se formaba, ¿estás preparado para recibir lo que está por venir? Juan sintió el peso de la gloria resplandeciente que había presenciado, pero el eco de las palabras del ángel resonó aún en su corazón, un nuevo pacto será establecido. Así, tocando la punta de su pluma contra el pergamino, se sumergió en la oración, buscando claridad ante un futuro que parecía tan vasto como el mar que se extendía más allá de su cueva. La luz celestial aún reflejaba en su mente, cuando un nuevo estremecimiento recorrió el aire. Con un rayo de revelación, Juan fue transportado otra vez. Esta vez, la luz lo llevó a un campo vasto y desolado, donde las sombras danzaban como espíritus perdidos. La tierra estaba llena de huesos secos, esparcidos como un recordatorio doloroso de la esperanza que se había perdido. Ante esta visión aterradora, su corazón se llenó de compasión y temor. ¿Qué es esto, Señor?, preguntó Juan, abrumado por la escena sombría. Su espíritu clamaba por entendimiento, mientras la figura del ángel emergía entre las sombras, iluminando la calidez de la vida en ese lugar de desolación. Juan,
comenzó el ángel, su voz como un murmullo de aguas vivas, así como el profeta Ezequiel fue llevado a ver este valle, así también tú ahora eres llamado a comprender el poder de la resurrección que viene. Mira atentamente. Con compasión, Juan observó cómo el ángel se acercaba a los huesos en la tierra, y, con un gesto potente, comenzaba a profetizar. Mientras las palabras traían eco, un sonido poderoso resonó como el retumbar de un trueno, la tierra tembló y vinieron vientos que soplaron a través de los huesos vacíos. Juan vio que los huesos se unían uno a uno, formando estructuras de carne y sangre, e incluso respiración. Así dice el Señor, proclamó el ángel, índole de estas palabras. No solo restauraré lo desolado, sino que infundiré aliento en los que han caído. Haré que se levanten como un ejército poderoso. Juan sintió la unción de la vida inundar su ser. ¿Es posible, Señor? ¿Podrán estos huesos volver a vivir?, exclamó, incapaz de contener su asombro. En ese momento, el ángel con mirada compasiva contestó, He aquí, la promesa de Dios es para todos los que creen. Tal como el aliento de vida llenó a Adán, así también será en este tiempo para una multitud que ha sido quebrantada. La restauración no es solo para el que tiene fe, sino también para aquellos que, a través de las llamas, se convertirán en testigos de mi gloria. Las imágenes siguieron fluyendo, mostrando a muchas naciones alineadas en el horizonte, unidas en fervorosa súplica. En medio de su dolor, el pueblo clamaba a Dios, sus corazones ardían de deseo por redención. El tiempo se acerca, anunció el ángel, su voz ahora un eco de determinación. Habrá un desbordamiento de mi espíritu, y así como el pueblo de Israel fue restaurado, así los que clamen y esperen en mí vivirán. Tendrán que atravesar la tempestad, mas no serán consumidos. Juan entendió que los tiempos de desesperanza darían paso a la victoria. La visión del valle de huesos secos había sido un recordatorio de la resurrección y anticipación divina. Pero, ¿cómo se llevará esto a cabo?, preguntó Juan, con el corazón cada vez más encendido por la revelación. Pronto será dado a conocer en las trompetas de la proclamación, dijo el ángel. Escucha y permanece atento, pues el tiempo del cumplimiento de la promesa se acerca. La puerta estará abierta para quienes buscan respuestas y también para aquellos que, aunque lejos, serán traídos de regreso a casa. La visión comenzó a desvanecerse lentamente, pero el ardor en el corazón de Juan permanecía, reconociendo que aún había más que ver, más que esperar. Sintió la urgencia del llamado y la profundidad de su misión. Porque el Cordero ha sido inmolado y será glorificado, concluyó el ángel. Y, en un momento, estos secretos serán revelados a todos, y la historia de redención será completada. ¿Te prepararás para el día en que el cielo y la tierra se encuentren? Con su corazón latiendo al ritmo de la esperanza renovada, Juan asumió el llamado a ser el mensajero de estas grandes verdades. En la penumbra de su celda, la brisa trajo consigo un susurro más, gran será el día del Señor, y la revelación de su grandeza transformará todas las naciones. Esto estaba apenas al principio, y así, un nuevo amanecer en la historia del reino se gestaba, esperando a ser proclamado. El aire estaba cargado de expectación, como un tamborileo sagrado que resonaba en el corazón de Juan. La luz celestial se desvanecía, pero su llama interna ardía con mayor intensidad. Sin embargo, en su alma, un profundo anhelo lo llevó a elevar su voz en clamor: Señor, muéstrame más de tu plan. ¿Qué caminos llevará el pueblo hacia la restauración? Al instante, el entorno cambió una vez más y se encontró en medio de un paisaje vibrante, colmado de luces y colores deslumbrantes. Ante él, un mar de almas se extendía, y cada una estaba marcada por la lucha y la esperanza, como un lienzo que reflejaba 1000 historias. Sorpresivamente, el ángel apareció nuevamente, su figura resplandecía con poder y majestad. Juan, dijo el ángel, su tono resonante como el eco de las olas, esto que ves es el reflejo de las promesas cumplidas. Las voces de aquellos que invocan al Señor ya se han levantado.
Han caminado por el valle de la sombra de muerte, pero ahora son restaurados. Han dado lugar a una nueva nación, formada de todos los pueblos, lenguas y razas. Maravilloso es tu propósito, Señor, exclamó Juan, sintiendo la grandeza de la visión. Pero, ¿cómo se unirán? ¿Cómo su fe se manifestará para que la gloria tenga lugar? ¿Cómo serán llevados a la fuente de la redención que has prometido? El ángel sonrió con una gracia divina. La vida brotará de la muerte, y la luz brillará en medio de la oscuridad. Porque he ordenado que el Cordero sea inmolado desde antes de la fundación del mundo. A través de humildes pescadores y profetas, y con el aliento de los que claman, el mensaje del reino será proclamado. Así como las diásporas fueron caminos que empujaron a mi pueblo hacia el anhelo, así también aquellos que escuchan se moverán hacia el cumplimiento de la promesa. Juan vio en su visión un torrente de agua fluyendo como ríos de vida, llenando los campos áridos y resecos. ¿Qué es eso, oh ángel?, preguntó con el corazón acelerado. El ángel le respondió, es el Espíritu Santo, derramándose sobre todo carne en los postreros días. Mira cómo transforma lo que era seco en manantiales de bendición. Con sus ojos ampliamente abiertos, Juan vio a multitudes ser transformadas por la verdad. Hombres y mujeres del mundo entero se unían como un solo cuerpo, derribando las barreras que les separaban. Gritos de alabanza resonaban como el sonido de truenos, mezclándose en un coro celestial. Pero, ¿cuál será el costo de tal restauración, oh ángel?, insistió Juan, sintiendo que la gloria siempre tenía un precio. Habrá tribulación, contestó el ángel con solemne certeza. Pero así como Jesús padeció en la cruz, transformando la muerte en vida, así ese dolor será el camino hacia la glorificación. Del sufrimiento surgirá una fe inquebrantable. La visión se intensificó y Juan sintió la carga del sufrimiento de los muchos, no solo una carga de dolor, sino un peso de esperanza. En el horizonte se vislumbraba un nuevo amanecer, y en él una palabra resplandecía, ven. Así te digo, Juan, dijo el ángel con voz firme, prepara el camino. Ellos se levantarán, restaurados y unificados, preparados para la llegada del gran día del Señor. Será en aquellos tiempos que cada hombre, cada mujer, cada niño escuchará y conocerá la verdad, porque a través de ellos se manifestará mi gloria. Juan sintió su corazón palpitando con la sabiduría divina, comprendiendo que la historia apenas comenzaba a desplegarse. El ángel levantó su mano, señalando hacia el firmamento, donde nubes oscuras comenzaban a formarse, distintas, como un aviso en el horizonte. Pronto se derramará un juicio y una gracia sobre la tierra, tal es el tiempo del cumplimiento, declaró el ángel. Sus corazones están listos, aun cuando muchos no lo saben. Mantente alerta, Juan. Los secretos del cielo van a ser revelados, y una nueva era comenzará, donde el antiguo pacto cederá lugar a uno nuevo. Así, mientras la visión se desvanecía, Juan se sintió impulsado por una urgencia divina. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero la promesa de redención vibraba en su interior, como un faro de esperanza en las tinieblas. La voz del ángel resonó una última vez en su corazón, gran será el día del Señor, y la revelación de su grandeza transformará todas las naciones, y la historia de la redención continuaba, buscando su desenlace en el eco de los días por venir. Pero, ¿sería la humanidad dispuesta a responder a la llamada? La luz del cielo comenzó a desvanecerse, dejando atrás un suave resplandor que poco a poco se convirtió en un tenue amanecer dorado. Juan sentía en su interior la poderosa intensidad de la visión que aún vibraba, pero a su alrededor comenzaban a surgir sombras que se entrelazaban con transformaciones inesperadas. Sintió que su corazón se aceleraba, y con un profundo suspiro, se dispuso a escuchar. De repente, el ángel se colocó frente a él, con su mirada centrada en los cielos, como si contemplara los secretos del Creador. Juan, no solo se trata de restaurar a mi pueblo, hay un plan mayor que se despliega, anunció con voz clara y firme. Las tribulaciones no son un fin en sí mismas,
sino un preludio a una revelación que manifestará la gloria del Señor en la tierra. ¿Qué significa esto, oh ángel? ¿Cuál es la revelación que anticipas? Juan inquirió, su espíritu ardiente por comprender lo que se avecinaba. Los corazones de los hombres serán probados como el oro en el fuego, exclamó el ángel. Los días del juicio vendrán, pero no serán un castigo sin propósito. Del fondo de la desesperación, brotará la esperanza, y cada prueba preparará a muchos para la unificación en la verdad. Recuerda lo que está escrito, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Este es el tiempo de la cosecha, una cosecha no de granos, sino de almas. Las palabras del ángel comenzaron a resonar en el corazón de Juan, como una melodía sagrada. La imagen de un campo abundante llenaba su mente, pero pronto su atención se vio llevada a unas figuras que emergían del horizonte, individuos marcados por el sufrimiento. ¿Quiénes son ellos, oh ángel? ¿Por qué parecen sufrir tanto? Son los elegidos que se levantan de la opresión. Vendrán de todas las naciones, un pueblo que ha conocido el dolor y la redención. Yo les llamaré, y, en su fragilidad, encontrarán la fuerza de mi gloria. Es a través de ellos que mostraré el poder transformador de mi amor. Porque como está escrito, los que lloran, serán consolados, Mateo 5:4. Mientras el ángel hablaba, Juan sintió que una calma envolvía su ser, aun cuando la realidad del sufrimiento era palpable ante sus ojos. Las sombras que antes parecían amenazadoras ahora estaban impregnadas de esperanza. Sin embargo, continuó el ángel, la enemistad y el conflicto no cesarán de inmediato. El camino hacia la restauración estará lleno de espinas, y la fe será desafiada. La humanidad enfrentará la opción entre la oscuridad y la luz. ¡Ay de aquellos que desoyen la voz de mi llamado!, exclamó el ángel, su voz resonando con un eco celestial. Porque el tiempo de la prueba señalará la separación entre los justos y los impíos, como el trigo se separa de la paja. Sin embargo, en medio de todo eso, resplandecerá una luz que no se podrá extinguir. Juan sintió que la revelación comenzaba a desbordarse en su interior, un destello de entendimiento iluminó su mente. El sacrificio del Cordero también prepararía a un remanente, una comunidad de fieles que realizaría maravillas en su nombre. ¿Y qué de mí, que soy solo un hombre en estas visiones? ¿Cómo yo puedo participar en tu plan, Señor? Su misión es clara, el ángel sonrió con compasión. Ve y proclama la verdad. Cada voz que se levanta en su nombre, cada acto de amor y fe, son semillas que germinarán y florecerán en el reino. Pídeles que se mantengan firmes, porque la promesa del fin es también la llegada de un nuevo comienzo que abrazará a todos aquellos que clamen a mí. Entonces, el ángel se detuvo, sus ojos fijos en el horizonte donde las nubes parecían separarse, revelando un fulgor intenso y sublime. No olvides, Juan, advirtió con solemnidad, que el final es también el principio de un pacto renovado. Las profecías que aún no se han cumplido se despliegan, y el pueblo elegido comenzará a ser definido en su fidelidad. Así como un nuevo cielo y una nueva tierra se establecerán, también anotará el Rey en el libro de la vida los nombres de aquellos que han respondido al llamado. Con eso, una voz resonante y melodiosa retumbó en el ambiente, el tiempo de la revelación se acerca, y cada corazón que esté en sintonía verá cómo el plan de Dios se realizará en su plenitud. Juan, con su espíritu ardiendo de expectativa, entendió que no solo era un observador, sino un participante en el grandioso arco de la historia de la redención. Con un renovado sentido de propósito, se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que el camino estaba lleno de misterio y asombro. Ahora más que nunca, el mensaje del cielo debía ser proclamado. «Oh, Señor, que lo que está por venir se cumpla en mí», clamó. Y con esta súplica resonando en su ser, la visión se transformó una vez más, abriendo un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios, donde el misterio de su divina soberanía se despliega ante los hombres. A medida que la luz se intensificaba, Juan sintió que el horizonte brillaba con nuevos colores,
dando paso a imágenes que llenaban su ser de un temor reverente. Se dio cuenta de que la visión era una ventana a lo oculto, un encuentro con lo sobrenatural que lo impulsaba a comprender el tejido mismo de los eventos venideros. Las imágenes que se desplegaban eran complejas, pero había un hilo dorado que unía cada escena. Juan contempló a una multitud que se reunía, rostros familiares y otros desconocidos, todos en un estado de expectación. ¿Quiénes son estos?, preguntó, su voz apenas un susurro entre la reverberación de las visiones. Son los llamados, respondió el ángel, su voz como un bálsamo divino. Aquellos que han respondido al clamor de sus corazones y que, aun en la adversidad, buscan la cara de su Creador. Serán el instrumento a través del cual mi gloria se manifestará en la tierra. De repente, la multitud se transformó en una imagen aún más grande, un ejército que marchaba hacia adelante con una insignia brillante en sus frentes. Un canto resonaba, un himno de adoración que cruzaba el espacio como un viento fresco. Escucha, Juan, dijo el ángel, este es el sonido de las almas redimidas, los que han sido lavados por la sangre del Cordero y que ahora se levantan en victoria. Como está escrito en el Salmo 126, cuando volvió el Señor la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La visión se llenó de luz y un fuego inextinguible comenzó a encender los corazones, un espíritu de valentía que brotaba de lo más profundo de sus seres. Pero a la par, las sombras comenzaron a agazaparse en la periferia de la escena. Juan vio en ellas rostros distorsionados por la ira y la desesperación, seres que llevaban en sus miradas la angustia de la rebelión. Juan, comprende que no todos están dispuestos a caminar hacia la luz, advirtió el ángel con un tono grave. La oscuridad lucha con ferocidad por mantener a los suyos en cautiverio. Cada corazón dividido será un campo de batalla. Recuerda lo que el Maestro dijo, nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24. El eco de las palabras reverberó en el corazón de Juan, y comprendió que la lucha no era solo un conflicto en el exterior, sino una guerra interna donde los hombres decidirían entre seguir el llamado de Dios o dejarse llevar por las sombras. Fue entonces cuando vio las manos extendidas de aquellos que habían sido liberados, ofreciendo esperanza a los que aún estaban atrapados. Este es el verdadero testimonio, dijo el ángel, aquel que resulta de la redención y el amor que trasciende el sufrimiento. Las visiones continuaron girando y cambiando, mostrando escenas de acción y ternura, de lucha y compasión. De repente, el cielo se rasgó, y del trono divino descendió una luz deslumbrante que iluminó cada rincón de la tierra. He aquí, el tiempo se acerca, proclamó el ángel, su voz resonando con autoridad celestial. La tierra temblará, y los cielos temblarán, pero los que están en pie en la fe verán la salvación de Dios. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer, Señor? Revela tu voluntad en mí. Exclamó, sintiendo el ardor de una unción poderosa. La respuesta del ángel fue como un susurro en el viento, escribe las visiones que ves y comparte el mensaje. No serás solo un testigo, sino un portador de la esperanza hasta los confines de la tierra. Mientras el resplandor crecía, el ángel continuó, hay preparación en el camino. La unidad de los fieles será su fortaleza, y aquellos que se unen en oración y acción, derribarán las murallas de división. Solo así se cumplirán las palabras de los profetas, y el conocimiento de la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Con estas palabras resonando en su espíritu, la visión se intensificó aún más, y el ángel pronunció un nuevo misterio. Pero no olvides clave, Juan, el cumplimiento de todas estas cosas vendrá en su tiempo perfecto. Hay un momento que aún está oculto, donde la gloria de Dios y la redención de su pueblo se unificarán en un espectáculo que dejará a todos sin aliento. Este es el verdadero clamor de las últimas horas. La realidad de lo revelado envolvió a Juan, dejándolo conmocionado pero lleno de previsión. Sabía que sus visiones no eran solo advertencias, sino también promesas. El divino guerrero ya estaba en marcha. Algo grande estaba por suceder.
con la expectativa en su corazón, se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que el tiempo divino ya se había puesto en movimiento. Juan sintió que el aire a su alrededor vibraba con una intensidad creciente, como un preludio de lo extraordinario que estaba a punto de manifestarse. Las visiones que había recibido comenzaban a entrelazarse con la realidad de su entorno. En su pecho, el fuego de la revelación ardía con fuerza, mientras la voz del ángel aún resonaba en su ser. Juan, comenzó el ángel, su tono ahora impregnado de urgentísima gravitas, hay aspectos de esta visión que demandan tu atención. Los tiempos se han cumplido, y el reloj del cielo avanza sin detenerse. De repente, la luz que lo rodeaba se tornó en un fulgor apremiante, y ante sus ojos aparecieron imágenes de ciudades caídas, de corazones temerosos y de voces ahogadas por la desesperanza. Mira, dijo el ángel, las sombras se están multiplicando, y en ellas hay un clamor. La humanidad enfrenta decisiones cruciales que determinarán su destino. Algunos de los llamados se están desviando, atrapados en la seducción de lo efímero y lo temporal. Juan sintió que una ola de tristeza lo invadía mientras contemplaba la desolación. ¿Cómo pueden ser rescatados?, preguntó, su aliento entrecortado por la angustia. El ángel lo miró con compasión. No temas, pues hay un remanente que permanece firme. Aquellos que están dispuestos a escuchar, a arrodillarse en oración, esos serán los que construirán puentes entre la luz y la oscuridad. En esa misma visión, Juan vio un río de agua viva que fluía con fuerza. Desde sus orillas crecían árboles frutales, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Este es el ministerio del Espíritu Santo, que a través de los fieles será derramado sobre todo ser viviente, explicó el ángel. Como está escrito en Ezequiel 47 horas y 12 minutos, y los árboles de esta ribera darán su fruto, y sus hojas no caerán, porque sus aguas salen del santuario. Mientras la escena se expandía, el suelo tembló de nuevo y una tempestuosidad sobrevino en el horizonte. La multitud que antes Juan había visto se detuvo y miró hacia el cielo, donde advertían un signo extraordinario, una nube de gloria que se acercaba. ¿Es esto lo que se avecina?, inquirió Juan, su voz llena de asombro y reverencia. Sí, respondió el ángel con firmeza, he aquí, el rey viene en gloria, no solo para reclamar su reino, sino para ejercer juicio. Pero antes, habrá una última llamada, un último aliento de misericordia. Muchos serán invitados a participar en el gran banquete del Cordero. Cada palabra del ángel caló hondo en el corazón de Juan. Padre, ¿qué debo hacer mientras espero? La respuesta fue clara, resonando en su interior como un eco que no se disipaba: ten cuidado en cómo vives y cómo hablas. Tu vida será un testimonio, tu testimonio será luz en medio de la oscuridad. Juan comprendió que su misión no solo requería de acciones cotidianas, sino de una compasión que se extendía más allá de él mismo. Se vio conduciendo a otros a la fuente del agua viva, mostrándoles que la liberación y la esperanza estaban a solo un susurro de distancia, que incluso en la indiferencia, Dios estaba escuchando su clamor. Antes de que la visión desapareciera, el ángel añadió solemnemente: recuerda, Juan, que en las señales de los tiempos, el propósito soberano de Dios se manifiesta. Hay un patrón divino, pero hay un misterio que permanece oculto, el que revelará el desenlace de toda creación. Pronto verás cómo las promesas se entrelazan con los acontecimientos, y el último acto de la historia redentora será un espectáculo glorioso. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse y la visión se disipaba, Juan supo que había encontrado en su corazón la determinación de ser un portador de esa luz. La historia no había terminado. El eco de la voz del ángel resonaba en su mente: el último clamor está aún por venir, así como la gloria de Dios se manifestará de maneras que nadie puede prever. Ante la inminencia de lo divino, la expectativa crecía como un vapor en el aire. Su misión había comenzado, y un nuevo destino lo aguardaba. De repente, el aire a su alrededor se tornó pesado, y un profundo silencio llenó el espacio. Juan sintió una oleada de reverencia.
Algo increíble se estaba gestando. La luz que antes lo envolvía comenzó a disiparse lentamente, dejando atrás una oscuridad sutil, pero en lugar de temor, sentía una poderosa expectativa. La voz del ángel resonó de nuevo, esta vez con una autoridad que vibraba en cada palabra. Juan, dijo el ángel, estás a punto de presenciar lo que el Eterno ha preparado para su pueblo. El tiempo del cumplimiento se acerca, y las puertas del cielo están a punto de abrirse de par en par. La atmósfera se cargó con un intenso aroma de mirra y frankincense, evocando una presencia sagrada que parecía envolverlo, llevándolo a un estado de asombro absoluto. Escucha bien, porque lo que se revelará tocará el corazón de aquellos que anhelan conocer la verdad. Esto es más que una simple revelación, es el clamor de la creación misma, esperando ser liberada del vacío. Al final de los días, mi gloria será visible en la tierra como el agua que cubre el mar, continuó el ángel, sus palabras impregnadas de poder. De pronto, Juan se sintió elevado en su visión. Los cielos se abrieron una vez más, y un vasto paisaje se mostró ante él, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor y la tristeza no tendrían cabida. Allí, el Cordero, en su esplendor absoluto, se alzaba alto sobre un trono refulgente, rodeado de un ejército de ángeles y santos que glorificaban su nombre sin cesar. El canto era la armonía del cielo, un himno de alabanza que resonaba en sus oídos como un eco eterno. Esto es el cumplimiento de la promesa, le explicó el ángel. Y mientras observas, serás testigo del fin de las cosas y el comienzo de una nueva era, donde el reino de Dios reinará con justicia y paz. La visión se expandió aún más y Juan vio a las naciones convergiendo, personas de toda tribu y lengua, sus rostros iluminados con una luz que jamás habrían imaginado. Cada uno levantaba sus manos, clamando en unidad y adoración al Rey de Reyes. Pero en el fondo, el ángel le recordó un mensaje importante. Juan, no olvides que detrás de esta gloriosa manifestación hay un misterio profundo. Las pruebas y tribulaciones que enfrentará mi pueblo serán intensas, el enemigo no se rendirá fácilmente. Estarán bajo asedio, pero su perseverancia será la clave para la manifestación de mi gloria. El ángel hizo una pausa, y en su mirada se reflejaba la seriedad de la misión. Serán llamados a ser luz en medio de la oscuridad, su fe será probada como el oro en fuego. Pero cada lágrima será contada y cada suspiro recogerá mi atención. Necesitarán consecuencia, unidad y amor, mientras aún están en la tierra. ¿Cómo se sostendrán en esos días oscuros?, preguntó Juan, su voz apenas audible ante el peso de la revelación. Hoy se les dirán verdades que resonarán en el tiempo, dijo el ángel, con voz firme, el que persevere hasta el fin, será salvo. Consolarán a los afligidos y levantarán la fe de los débiles. Como está escrito, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Cada paso de fe en la prueba será un ladrillo en la construcción del reino. Con cada palabra, la visión se intensificaba. Juan sintió como su corazón ardía con un deseo nuevo, una convicción de que no estaba solo en este viaje. Señor, ¿qué se necesita de mí?, clamó, su espíritu ansioso por entender su papel en esta historia en desarrollo. Tu voz será un faro, respondió el ángel. Las cartas que has escrito serán guiadas y susurradas a muchos. Cada palabra tendrá poder para avivar la llama de la esperanza en los corazones de quienes están perdidos. De ti brotará un clamor que resonará hasta los confines de la tierra, dijo, mientras el fulgor de su mirada iluminaba todo el espacio. Así, Juan, sintiendo el ardor en su pecho, aceptó su destino con un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que no solo era un espectador, sino un jugador en la narrativa sublime de Dios. Las sombras del miedo comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazadas por la inexplicable paz que solo el Cordero podía ofrecer. La magnificencia de la revelación continuó fluyendo en su interior, llenando su ser de un ardiente deseo de compartir lo que había visto, y mientras la luz comenzaba a desvanecerse nuevamente de su visión,
El ángel añadió con un eco vibrante: ten esto en cuenta, los que están listos verán el despliegue del nuevo pacto, donde todas las cosas serán hechas nuevas. La redención se manifestará en el día que el Cordero tome su lugar entre los redimidos. La gran pregunta es: ¿estás preparado para compartir el mensaje? Juan se sumió en profunda meditación, abrazando el misterio del plan divino que aún permanecía oculto. En su corazón sabía que su misión apenas comenzaba, y que el día del cumplimiento estaba más cerca de lo que imaginaba. Así, en la quietud de su celda, la luz del nuevo amanecer se filtró en su alma, un llamado eterno resonaba en su ser, esperando a ser liberado en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios estaba en movimiento, y el pueblo debía estar listo.